Historia Central. Bien, 8:10, les cuento que aumentó el desempleo en Colombia. Según el DANE, la tasa para el mes de junio fue del 9,4% y los jóvenes son los menos beneficiados con las cifras reveladas por la entidad. Sin embargo, solo en 13 ciudades y áreas metropolitanas del país las cifras bajaron 11,1%, de allí al 10,7% en relación al año anterior. Hay 14,5 millones de colombianos inactivos y la mayoría de estas personas son mujeres. A propósito de esos resultados, nosotros hablamos con los ciudadanos, los principales afectados, por supuesto, por esa realidad triste que vive el país. La edad, la falta de experiencia y hasta el género pueden afectar en la búsqueda de empleo, según lo que nos contaron en la calle los ciudadanos. ¿Qué más dice la gente? Jessica, ¿cómo le va? Muy bien, Jonathan, televidentes, también para ustedes muy buenas noches. Pues hablamos con las personas, en especial con los jóvenes que usted decía son los más afectados. Los universitarios aseguran que es justamente ahí, en el claustro educativo, en las universidades, donde deben brindarles un puente con el sector laboral. Hay 2.357 personas desocupadas en el país. Con relación al año anterior, el aumento de la tasa de desempleo en junio fue del 9,4% según el DANE. Al respecto, los ciudadanos opinaron. Difícil buscar un empleo, ya las personas mayores de 30 años no la reciben en ningún lado. Y aparte de eso, un mínimo no alcanza. Según el director de esta entidad, de los 14,5 millones de colombianos inactivos, 9 millones son mujeres y 5 millones son hombres. Sí, es falta de oportunidades por la cuestión de que la maternidad de la mujer, entonces eso nos impide tener los cargos equitativamente como los varones, porque solamente no solamente nos discriminan en ese sentido de la maternidad, sino también en los salarios. Aunque el desempleo juvenil es del 17% con relación al año anterior, que era del 16%. Mucha experiencia para la gente que está recién egresada y no cuenta tampoco lo que uno haya hecho dentro de la universidad en un pregrado, por ejemplo, como experiencia, ¿no? Las universidades no tienen un plan de contingencia o un plan para que los universitarios que salen de carreras tengan un acceso rápido al empleo. En el mismo informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, se conoció que la tasa de desempleo urbano disminuyó en 13 ciudades del país, al pasar del 11,1% en junio de 2018 al 10,7% en junio de 2019. Exactamente, una de esas 13 ciudades donde disminuyó el desempleo, según el DANE, fue en Bogotá. Tengo aquí la construcción, los servicios de salud, la manufactura, la producción cinematográfica están dinamizando el empleo, pero ¿cuáles son esos sectores que no se están moviendo tanto, Jessica? Jonathan, según lo que nos contó también desde el DANE el director, es el servicio inmobiliario, el transporte de almacenamiento y las comunicaciones. Sí, Bogotá está en el ranking de las 13 ciudades donde disminuyó el desempleo, según el DANE. Presenta una tasa de desempleo del 10,3%, cuando el año inmediatamente anterior para el mismo trimestre tenía una tasa de desempleo del 10,6%. 180.000 personas ingresaron al sector construcción, 62.000 al comercio, hoteles y restaurantes, mientras que 21.000 personas a la ocupación en el sector transporte. La construcción, los servicios, por ejemplo, los servicios de salud, los servicios de producción cinematográfica y también la manufactura. Esto, según los expertos, evidencia mayor inversión en infraestructura en la ciudad. La mayor parte de la construcción en Bogotá tiene que ver con obras civiles privadas, construcción de vivienda, edificaciones, también con construcción pública que establece el distrito. Aunque indican que los emprendedores requieren mayor respaldo, pues creció el empleo en el área obrera, pero las ideas de emprendimiento no contaron con la misma suerte. Hay que reducir la cantidad de trámites que tienen los emprendedores, hay que impulsar a los emprendedores a través de una
simplificación del sistema legal. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, aseguró que en Bogotá la sobreoferta de activos inmobiliarios, el transporte de almacenamiento y las comunicaciones no están generando empleo en la ciudad. 8:15. Nosotros conocimos el caso de Sergio Cortés. Él es un desempleado que además ve en su situación de discapacidad otra gran limitante para ejercer algún trabajo. David, buenas noches. ¿Qué le contó este ciudadano? Jonathan, televidentes, muy buenas noches. Pues una de las barreras más usuales con las que se encuentra Sergio es que la infraestructura de aquellos lugares de trabajo no se encuentra adaptada para personas en condición de discapacidad, por lo que las hojas de vida de muchas de estas personas terminan siendo archivadas. Sergio y algunos de esta población terminan optando por trabajar de manera informal. Conseguir empleo en Colombia es un trabajo difícil y para la población en condición de discapacidad aún más. Conocimos el caso de Sergio Cortés, quien lleva 1 año y medio buscando un empleo formal. Con muchas barreras, primero que todo es lo que vemos a diario, la falta de oportunidades. De acuerdo con la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, el desempleo en este sector poblacional llegaría hasta el 80% en América Latina. En Colombia ni siquiera se caracteriza esta población en estudios de desempleo. No dejan en sí que la persona se desarrolle, sino se fijan más en la falencia física. Aunque algunas empresas manejan un plan de responsabilidad social que incluya contratación de personas con alguna discapacidad, son casos aislados y en ocasiones estas oportunidades se quedan en papel. Hay muchas empresas que dicen tener la posibilidad de brindar la opción laboral, pero en el momento de tú hacer el proceso siempre te ponen trabas. Lo típico, citan a la población en condición de discapacidad simplemente para la foto, como se dice, y llenar formularios como para que digan estamos haciendo. Tras la imposibilidad de vincularse a un empleo formal, muchas de estas personas con esta condición terminan por emprender de manera informal e independiente. Trabajar de manera independiente, trabajar por sí mismos, ya sea que la familia les apoyen o, como usted se puede dar cuenta, personas en condición de discapacidad en los Transmilenios, en las calles, en los semáforos, hacia la cruda realidad. Según cálculos nacionales, la tasa de desempleo de personas en condición de discapacidad, de la cual Sergio hace parte, es del 85% de esta población. Así es la cruda realidad. Conseguir trabajo no es nada fácil, ¿no, Andrea? Para nada, Jonathan, nada fácil. Usted se dio la tarea de buscar trabajo. ¿Cómo le fue? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Jonathan, muy buenas noches. Pues yo le cuento a usted y a todos los televidentes que a la hora de conseguir un trabajo lo que debemos hacer es aplicar a nuestro perfil laboral. Además de mantener una hoja de vida actualizada con buena redacción y ortografía, son algunos de los requisitos para poder obtener un empleo en la capital. ¿Es difícil conseguir empleo en la capital? Por la falta de inversiones, obviamente pues ellos tienen bien abacados, entonces obviamente hacen recorte de presupuesto. La oferta es muchísimo más limitada porque los requisitos cada vez son más específicos. Una persona que recién termina de estudiar una carrera no tiene experiencia, entonces se le hace muy difícil conseguir trabajo. Aunque no es un proceso fácil, para los expertos esta es una búsqueda que se debe realizar todos los días para poder lograr conseguir el trabajo anhelado. Porque las oportunidades no son fáciles de encontrar y la competencia de verdad que es difícil. En Sitio Noticias les contamos cuáles son los tips que debe tener en cuenta a la hora de conseguir un empleo. Definir el perfil. Saber qué es lo que uno quiere hacer porque uno ve que muchas personas empiezan a aplicar a oportunidades laborales que no tienen nada que ver con su perfil o con sus intereses. Hoja de vida actualizada. Sabemos que no debe tener una extensión de más de 2 páginas, idealmente debe tener un impacto importante. Los reclutadores no suelen ver en análisis profundo en su primera impresión una hoja de vida, sino que leen 10, 15 segundos, se impacta la hoja de vida, se quedan con esa hoja de vida, si no la desechan. Redacción y ortografía. Que no haya errores de redacción, de tiempos trabajados o estudiados y unas referencias que son importantes siempre para validar lo que tú has hecho en tu vida laboral y académica. Presentación personal. Lo importante es que sí sea una presentación pulcra, que uno se vea bien presentado y que también trate con mucho respeto al entrevistador, también es vital.